Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema a exponer el día de hoy es sobre la producción agrícola. De este tema vamos a abarcar los diferentes subtemas de historia del cacao, del banano y de la caña de azúcar, la producción de frutas y la exportación de las flores. De la producción ganadera vamos a abarcar especies, destino, valores, productos, etc. De los productos del mar vamos a abarcar las especies de exportación, cantidades, el destino y el valor. Y por último, la soberanía alimentaria, el qué es y la proyección actual. Nuestros integrantes están Orozco Giovanni, Padilla Gabriela y mi persona, Titoña Marelli. Iniciaremos con la producción agrícola, la historia del cacao. América Latina es ampliamente conocida como la cuna del cacao. Una investigación arqueológica recientemente sugirió que el lugar del origen del cacao es Ecuador, ya que se encontraron cerámicas con restos de cacao en la selva amazónica que datan de 3.300 años antes de Cristo, lo que significa que los granos de cacao se han cultivado en Ecuador por más de 5.000 años. No fue hasta el siglo XVI que el cacao salió de América Latina. Lo exportaron por primera vez los españoles por medio de una bebida de chocolate tradicional, conocida como chocolate. Sin embargo, los conquistadores prohibieron las exportaciones del cacao hasta 1789, eligiendo mantener las ganancias de este producto noble en América Latina. Una vez levantada la prohibición de la exportación del cacao, Guayaquil se convirtió en el primer puerto mundial del cacao y comenzó un periodo de monopolio que duró durante casi 150 años. El comercio de cacao ecuatoriano siguió hasta que el país sufrió dos golpes duros en la década de los años de 1920 por una enfermedad que afectó la cosecha del cacao y llevó a la caída de la industria del cacao en Ecuador. Hoy en día, el cacao ecuatoriano se ha vuelto muy importante y ha regresado a su antiguo esplendor y es reconocido como el líder en producción del cacao fino, con un 65% del mercado mundial, gracias al famoso cacao arriba. La alta calidad de nuestro cacao se explica por nuestro suelo y clima y por la ubicación ecuatorial. Historia del banano. Debemos tener muy presente que el banano tiene un importante aporte a la economía fundamental del Ecuador, dándole la debida importancia, siendo el banano la segunda fuente de ingresos del Estado, constituyéndose este en un elemento clave de la economía ecuatoriana. El origen incluso se remonta a ser uno de los primeros alimentos del hombre primitivo. El banano es una fruta originaria del sur de Asia. A partir de 1940 comenzó a cultivarse a gran escala en nuestro país y con el tiempo su exportación se convirtió en la principal fuente generadora de divisas para el Estado ecuatoriano. En la década de los años 50 se dio a conocer el boom bananero, convirtiéndose el Ecuador en la primera exportación mundial de esta fruta. Según las más viejas estadísticas, se conoce que el Ecuador se inició en las exportaciones del banano en el año de 1910, año en que se informa que se exportó más de 71.000 racimos de más de 100 libras de esta fruta. El Estado ecuatoriano ha intervenido en la actividad bananera desde que inicia el cultivo en gran escala. En nuestro país, la verdadera comercialización bananera se inicia en la década de 1950, aunque en la provincia del Oro se tiene registro de su producción desde 1925, comercializando hacia los mercados de Perú y Chile. Caña de azúcar. Al pensar en productos nacionales, se nos viene a la mente muchas frutas y vegetales que consumimos de forma directa. Sin embargo, el día de hoy les hablaré de uno que consumimos del consumidor directo. Es la materia prima de muchos manjares ecuatorianos. Estamos hablando de la caña de azúcar. Aunque es originaria de Asia, ha tomado mucha relevancia en la gastronomía ecuatoriana. De hecho, su cultivo es uno de los más permanentes y con más importancia en el país. Guayas,
Cañar, Imbabura y Loja son las provincias que más producen esta fruta. Otros países con climas tropicales o subtropicales también lo cosechan, como en Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. Se estima que son 25 millones de cosechas en el mundo. Como mencionábamos, este producto es la materia prima de muchos manjares de elaboración artesanal, como miel, guarapo y el currincho de Junín, cantón de Manabí. La producción de frutas. En el rubro de las frutas frescas, sin duda el producto estrella es el banano, cosa que ya lo hablamos, cuya exportación representa más del 85%. Además del banano, Ecuador registra exportaciones de alrededor de 20 frutas, entre las cuales se destacan por monto de exportación el orito, el mango, la piña, la pitahaya, la papaya, la granadilla, el maracuyá, el tomate de árbol y la guanábana. En esta tabla le puedo estar presentando sobre el ingreso anuales que hacen a nuestro país. Por primero tenemos al orito con más de $2,000, al mango, las piñas con más de $44,000, seguido por las pitahayas, las papayas, las granadillas. Hablamos del mango, que su destino está en más del 90% en Estados Unidos, en Canadá el 3%, Chile 2%, Nueva Zelanda 2% y Holanda el 1%. Hablando de la piña, el 31% de esta se va a Chile, el 15% a Reino Unido, 14% a Argentina, el 13% a Bélgica, el 11% a Alemania, el 56% a Hong Kong de la pitahaya, el 12% a Estados Unidos, 9% a Canadá, 9% a Singapur y otro 5% a Francia. Y por último, pero no menos importante, a la papaya, el cual el 77% se va a Reino Unido, el 14% a Holanda, el 6% a Alemania y el 3% a Perú y el 0,5% a Colombia. Hablemos de la exportación de las flores. La que más se destaca aquí son las rosas. La gisofilia, los lirios, la miniatura, la alostromería, azucenas, aster, gerbena, pompones, orquídeas, follaje, hojas, ramas y demás partes de las flores. Las más representativas, como podemos ver, son las rosas, en los cuales está representando más de $100,000 en los años de 2015, de 2017, 2018 y 2019, siendo el más bajo el año de 2016. La gisofilia, lluvia o ilusión, también representa en un más de $10,000 en el año de 2015, 2017, 2018 y 2019, siendo el más bajo el 2016 con 9,000. El principal país de destino de las rosas ecuatorianas es Estados Unidos, con el 41,8%, seguido de Rusia, que son el 18%. Los Países Bajos den un 8,1%. Ucrania con el 3,2%, Italia con un 3,6%, España con un 3,1%, Kazajistán con un 3% y otros países con el 19,3%. Gracias. Producción ganadera. Bueno, el sector ganadero es muy importante en el desarrollo de la economía del país. Por medio de este sector se pueden generar nuevas industrias y emprendimientos que a su vez generan fuentes de empleo. Con el procesamiento de sus derivados como carne, leche, lana, cerdas, entre otras cosas, según el Banco Central del Ecuador, del sector de la agricultura y ganadería, y la silvicultura y la pesca aportan un PIB nacional del 9,63%, con 9.626.014 miles de dólares.
Según el sistema SIQ, que es el sistema del Servicio de Rentas Internas del país, del SRI, existen 156.000 números de RUC dedicados a la actividad ganadera, de los cuales 62.478 se encuentran activos. A nivel nacional, el ganado vacuno se distribuye con un 69% de hembras y un 31% de machos. Es importante recalcar que el 18% del ganado total correspondiente en este año es del 3% y a muertes ocurridas en este año. Como dato relevante, es importante recalcar que Manabí cuenta con 930.153 cabezas de ganado vacuno. Esto representa aproximadamente el 21% del total nacional y el 54% de la región costa. Azuay ocupa el segundo lugar con 329.670 unidades, y es decir que el 8% a nivel nacional y un 15% al nivel de la sierra, como podemos ver reflejado en esta tabla, donde claramente se ve con el 21% que Manabí ocupa el primer lugar, y en las provincias que tienen mayor cantidad de ganado vacuno, seguidos por el Azuay, seguidos por Chimborazo y luego por Cotopaxi, Pichincha y así sucesivamente. Y haciendo una distribución total, las provincias costeras tienen un 22% que se ve representado con el color verde que dice restos de provincias. Ok, como podemos ver, esto es muy importante ya que algunas personas piensan que la mayor cantidad de ganado vacuno se encuentra en la sierra, pero todo lo contrario. Podemos ver reflejado que se ve en la costa. Razas de ganado vacuno. En las razas de ganado tenemos el Brow Swiss, que tiene el 9%, el Braham o Cebu, que es del 17%, el Holstein Friesian, que es del 12%, el Jersey, que es del 4%, los mestizos del 30% y los criollos del 24%. Como podemos ver aquí que existen, por obvias razones, que la raza mestiza y los criollos son de mayor abundancia en el Ecuador, por el hecho de que tienen un menor costo para su sostenibilidad y son más fáciles al tema de su crianza, como a diferencia del Jersey, que es un vacuno un poco más, mucho más importante y por eso tiene un 4% en la importancia de generar carnes de mayor calidad y otras razas con un 5%. Ganado porcino. El ganado porcino aporta una gran variedad de productos y subproductos, como carnes, grasas, huevos, cerdas y piel. Los productos más apreciados por el ganado porcino, como es obvio, son sus carnes, derivados como chorizo, salchichas, salami, longanizas, jamón, entre otras cosas, hasta cerdo, todo lo que son productos cárnicos. En forma industrial y artesanal generan fuentes de empleo muy importantes para emprendimientos y empresas grandes. El 59% de este tipo de ganado se encuentra en la región sierra, o sea, como mayoría, mientras que el 37% y el 4% corresponden a la costa y a la Amazonía. Como podemos ver en esta tablita, en la sierra tenemos 689.953 cabezas de ganado, en la costa 425.463 y en la región amazónica 47.269 cabezas de ganado, dando con un total de 1.162.685 cabezas de ganado a nivel nacional. Y en el total de ventas dando un 491.717 en total de ventas del ganado porcino. Y el tipo de ganado porcino en el Ecuador se ve reflejado como solo con tres razas, a diferencia de su competencia, por así decirlo, que es el ganado vacuno, que cuenta, bueno, en el ganado porcino solo encontramos 44% entre razas, mestizos un 27% y criollos un 29%. ¿Por qué se ve que los porcinos de raza son mayoritarios? Por el hecho de que los fabricantes de todo este sector buscan la calidad en sus carnes antes que la cantidad. Y entonces esa es la razón. Ganado ovino en el Ecuador. El ganado ovino está conformado obviamente por ovejas. Estos animales ofrecen leche, carne, adicional con su lana aportan con adicional de la lana aportan con la confección de las telas, impulsando de esta manera el sector textil nacional.
En la existencia de este tipo de ganado, en una gran mayoría, se concentran en las provincias de la sierra, aproximadamente un 95% y el 4% pertenecen a la costa y apenas del 1% a la Amazonía. En este caso, el ganado ovino, las ventas conservan la misma tendencia que su existencia debido a que el 97% de las ventas son realizadas en la sierra y con un 2% en la costa. Ok, productos del mar. Un tema muy interesante de ver por el hecho de que el Ecuador es reconocido por exportar muchos productos del mar, sobre todo los camarones, que empezaremos a ver claramente a continuación. El importante crecimiento de que venía experimentando este sector se detuvo de forma abrupta en el 2019, cuando las exportaciones totales se contrajeron en el 14.5% debido al descenso de la demanda mundial de los productos del mar, provocado por la crisis del COVID-19. Es de conocimiento mundial que el COVID no solo afectó al sector público, sino también al sector industrial y al sector interno, como son microempresas que se dedican a la producción de todo esto, que esto se ve sobre todo más reflejado en el sector costero. El descenso más significativo de los valores exportados se produjo en otros elaborados también de productos de mar, que sufrieron un retroceso del 29.8%. Esta concentración no pudo recuperarse en 2020, cuando se registró otro descenso más de las exportaciones, esta vez del 4.2% de los 5 rubros individuales que se hacen anualmente. Como podemos ver, tenemos esta tabla donde podemos observar los productos de mar que se exportan en el Ecuador. En este caso vemos como obviamente puntero el camarón, luego se ve reflejado con el atún, el pescado, entre otros. Por ejemplo, el cultivo del camarón es una de las actividades económicas más dedicadas al cultivo en el Ecuador. Más del 90% de las acuiculturas ecuatorianas se dedican al cultivo del camarón. Existen aproximadamente 200.000 hectáreas de estanques distribuidos en el territorio ecuatoriano, entre ellos Guayas, Santa Elena, Manabí, y la producción de camarones oscila alrededor de las 150.000 toneladas por año en volumen, que coloca al Ecuador como el mayor exportador de camarón en el hemisferio occidental y en el segundo productor de camarón a nivel mundial, solo superado por Tailandia. Y a continuación, los destinos de las exportaciones. En el Ecuador, los productos elaborados y conservados de pescado, crustáceos y moluscos, principalmente de la Asociación Latinoamericana de Integración, cabe recalcar que la importancia representa solo un 0.13% del total de las exportaciones que realiza el país en este sector. Como podemos ver en esta gráfica, y como acabo de mencionar, el mayor porcentaje de exportaciones lo tiene la Asociación Latinoamericana de Integración, seguidos por Estados Unidos, que tiene un 35%, y el resto tiene la Unión Europea y el resto del mundo. ¿Qué queremos ver con esto? Que el Ecuador se dedica a exportar más como socios a la Asociación Latinoamericana de Integración y a Estados Unidos, viendo como referencia que tenemos más fuerza en nuestro propio continente americano que en el resto de continentes como los europeos. Y con esto acabo mi exposición. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y su agricultura, a proteger y regular la producción y el mercado nacional de los productos agrícolas con el objetivo de alcanzar un grado de autosuficiencia y limitar la competencia de productos alimenticios a través de los tratados de libre comercio, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a su sociedad. La soberanía alimentaria
prioriza la producción agrícola para alimentar a la población, por lo que se convierte en un imperativo el impulsar el acceso de los hombres y mujeres campesinas de la tierra, el agua, las semillas, la biodiversidad y sus recursos productivos. También deja ver la capacidad de las comunidades y de los pueblos de controlar el tipo de variedad de alimentos que producen y se consumen al mismo tiempo, y controlar de cómo se producen estos alimentos. Entonces, esto involucra la defensa de las economías campesinas. La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos, y está necesariamente articulada a propuestas territoriales que privilegian la vida. Además, garantiza el acceso de toda la población a alimentos sanos. Identificación de los principales productos alimenticios por consumo de la población ecuatoriana. Dentro de la hoja de balance de alimentos no se encuentran varios alimentos importantes que también son de consumo para la población ecuatoriana, como son la avena, la lenteja y la cebada, entre otras. Y esto es por las siguientes razones. Uno es la absorción de mano de obra. El producto no requiere de gran cantidad de mano de obra ni presentan grandes oportunidades para la generación de riqueza, fortaleciendo la reestructuración del sector si se tiene en cuenta la crisis mundial y la escasez de alimentos. Serían de alimentos que causan dificultad para la provisión y requieren una mayor inversión pública para consolidar el crecimiento del sector y fortalecer el abastecimiento de la industria nacional. También tenemos el aporte al PIB. Los productos como la avena, la cebada y la lenteja no aportan al valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, pues el periodo de tiempo que dura la gestión de la cadena de estos productos es mínima, ya que en el Ecuador se tiene uno de los niveles más bajos de inversión en investigación y desarrollo para los productos. En este cuadro podemos apreciar los 12 productos seleccionados como los de mayor consumo nacional. Tenemos el arroz, azúcar blanca, trigo en grano, maíz amarillo duro en grano, plátano, papa, maíz suave en grano y en choclo, soya en grano, yuca, tomate riñón, piña, frijol seco y tierno en grano. Dentro de los productos que se mencionaron anteriormente, sobresalen los siguientes como de mayor consumo, que son la soya. Se cultiva mediante semillas que contienen aceite y proteínas. Los granos de soya son considerados muy versátiles, ya que son consumidos por semillas de soya, frutas de soya, y asimismo pueden ser procesados para obtener derivados como leche de soya, tofu, salsa de soya y harina. De acuerdo a los datos, el país se componía hasta el año 2000 de aproximadamente 4.500 unidades de producción agropecuaria de soya. También tenemos el plátano. El cultivo de plátano representa un importante sustento para la socioeconomía y seguridad alimentaria del país. Ecuador es un avanzado productor de plátano a escala mundial, que a pesar de que su territorio y población no sean tan grandes, el país proporciona alrededor de 10% de la producción mundial de plátanos.
Anualmente en Ecuador se cultivan cerca de 6 millones de toneladas de plátano, la mayor parte de las cuales son para la exportación. Tenemos también el trigo. Es el cereal de mayor importancia en el Ecuador. El consumo nacional de trigo supera los 45.000 toneladas, teniendo resultado en un consumo superior de 30 kilogramos al año. Existen varios factores que ocasionan los incrementos de los precios, no solo en los cereales, sino en los alimentos en general. Tenemos el azúcar blanca. En el Ecuador, el consumo de azúcar blanca ha sido decreciente durante los 12 años, con una tasa de menos 0,82%, llegando a determinarse para satisfacer el consumo para el año 2030. Para el Ecuador, siguiendo a esto, tendrá una producción esperada de 0 toneladas, lo cual no podrá satisfacer plenamente la demanda y que garantice la forma de la soberanía alimentaria del Ecuador. Y por último tenemos el arroz. El Ecuador es un país autosuficiente en la producción de arroz, ya que su consumo está basado únicamente en la producción existente. Para lograr la autosuficiencia alimentaria en el cultivo de arroz se plantearon varios mecanismos para mejorar las condiciones de la agricultura, aumentando así la productividad y mejorando la rentabilidad del agricultor, los precios. Y aparte los precios apartan de 440 y 600 dólares por una hectárea de maíz y entre 440 y 500 dólares por una hectárea de arroz. Bajo esa misma perspectiva de conseguir alto rendimiento en los cultivos, permitiendo así mejorar los ingresos del agricultor y contribuir a la soberanía alimentaria. A continuación, les voy a presentar un pequeño video sobre la soberanía alimentaria. Para mí, soberanía alimentaria es poder producir nuestros propios alimentos, partiendo desde el uso de nuestras propias semillas nativas, cuidarlas. También es saber lo que producimos, saber lo que consumimos y así poder brindar eso a nuestras familias y a nuestros clientes. La soberanía alimentaria es este producto, hacerlo porque llega del compañero productor a la fábrica, lo elaboramos y lo comercializamos y llega directamente al consumidor. El fin es que sea sano el alimento para el ser humano. Que no solamente cuidamos la verdura, sino cuidamos el suelo.